Capítulo 10. Multicruz repentina y descarada, parte 2. En su intento de averiguar exactamente dónde se escondía Control Freak, Blake, Weiss y Raven habían recorrido todos los edificios de los estudios que encontraron. Ninguno de ellos reconoció las películas en las que Control Freak los había convertido, pero cuando Blake encontró la actual, sintió que ya había adquirido suficiente conocimiento sobre el género. La puerta se había cerrado detrás de ellos cuando entraron y nada de lo que hicieron pudo abrirla, lo que obligó al trío a caminar más hacia el denso follaje. Dioses, odio la jungla, se quejó Weiss, espantando a los mosquitos que no paraban de revolotear a su alrededor. Belladona, cuervo, ¿cómo lo soportáis? Magia, respondió Raven mientras se cubría con un resplandor violeta, ahuyentando a todos los insectos que se le acercaban. Weiss se volvió hacia Blake, quien se encogió de hombros. Crecí en los trópicos. Uno se acostumbra. Weiss negó con la cabeza ante la respuesta de Blake, pero se detuvo cuando se toparon con una antigua estatua de un rostro. El trío la estudió por un momento. Luego, los remanentes se giraron para mirar a Raven. La semidemonio los miró arqueando una ceja. ¿Qué? Bueno, ¿sabes qué película es esta? Preguntó Weiss. No veo películas, respondió Raven y se encogió de hombros, luego trató de estudiar los alrededores con más atención. Pero esto me resulta familiar. Recuerdo que Chico Bestia la vio varias veces e intentó que me uniera a él. Bueno, eso es una lástima. Blake suspiró y revisó el Gamboge Road. La falta de información impediría su avance, ya que no sabían qué podían esperar encontrar. Aún así, si estaba en lo cierto, la única forma de salir de ese edificio en particular era adentrándose más en él. La Fauno siguió adelante, Weiss y Raven la siguieron hasta que llegaron a la entrada de una ruina olvidada hacía mucho tiempo. Estaba oscuro, incluso para los ojos mejorados de Blake, por lo que arrancó una rama de un árbol cercano y se la entregó a Weiss. ¿Te importaría encender esto? Preguntó, y Weiss asintió. Weiss sacó Mirtenaster y cambió los frascos a un líquido inflamable. Si recordaba correctamente, el contenido se basaba en el combustible para un lanzallamas que pertenecía a una persona que se hacía llamar Firefly. Era altamente inflamable, aunque Batman había modificado la fórmula para hacerlo más estable. Aún así, al igual que con el gas congelante, el combustible era difícil de manipular para ella, pero no imposible. Cuando finalmente encendió la antorcha, se la devolvió a Blake, quien asintió y los guió hacia adelante. No pude evitar notar que estabas teniendo problemas allí, señaló Raven, y Weiss asintió. En casa, usaba polvo con mi semblance. El polvo era naturalmente conductor de nuestra aura, lo que facilitaba su manipulación. El polvo no funciona aquí, así que tuve que adaptarme. Está resultando más difícil de lo previsto. Trabajaremos en eso en la torre después de esto. Gracias. Weiss fue interrumpida por una sensación de hormigueo en la espalda, que la hizo quedarse quieta. Con el rabillo del ojo, vio que Raven abría los ojos y daba un paso atrás, mientras Blake le tendía la mano en un gesto tranquilizador. Quédate quieta, dijo en voz baja. Weiss sintió una sensación que le subía por el hombro y giró lentamente la cabeza para mirar a los ojos a una araña marrón y naranja. Antes de que pudiera hacer nada, Blake la apartó suavemente con Gamboge Road y luego caminó detrás de Weiss para ver toda su espalda cubierta de arañas similares. Brillaron de color púrpura cuando Raven las atrapó y luego el trío salió rápidamente de la cámara. Dioses, odio las arañas, dijo finalmente Weiss y se estremeció. Guardián estaría de acuerdo contigo, dijo Blake. Recordó lo mucho que Pirra le tenía miedo a las arañas. Sinceramente, le resultó bastante divertido. Luego se encontraron con un largo pasillo con la luz del sol brillando a través de estrechos huecos. Weiss se movió para seguir adelante, pero Blake la detuvo con un brazo extendido. Los ojos de la Fauno se entrecerraron y luego usó su linterna para pasar suavemente a través del haz de luz. De repente, y sin previo aviso, la pared a su lado se abrió y arrojó hacia adelante una columna de lanzas, con el cuerpo recién descompuesto de un hombre empalado en ellas. ¿Por qué los pueblos antiguos tenían trampas basadas en luz? Preguntó Weiss, claramente confundido. De hecho, ¿por qué esto sigue funcionando? Parece que tiene siglos. No lo sé, es una película. Una en la que estamos viviendo, señaló Blake antes de maniobrar con cuidado entre los rayos de luz. Weiss la siguió, mientras que Raven simplemente se convirtió en una sombra y se arrastró por el suelo, apareciendo del otro lado con una sonrisa burlona en su rostro. Presume, bromeó Blake mientras se unía al medio demonio. Esperaron a Weiss antes de continuar.
Un enorme abismo los detuvo, una única raíz extendida era la única plataforma. Weiss creó una serie de glifos para saltar mientras Raven simplemente volaba. Blake, mientras tanto, arrojó a Gumball Shroud a la raíz y lo convirtió en un columpio de cuerda, usándolo para cruzar el abismo. Ahora en el otro lado, el trío avanzó una vez más antes de detenerse finalmente en lo que solo podían asumir que era la cámara central. En su centro había un gran ídolo dorado, y Blake lo señaló. Ese es nuestro boleto para salir de aquí, aseguró de inmediato, y Weiss y Raven asintieron. Blake tomó su antorcha y hurgó suavemente en el suelo frente a ellos. Algunas partes estaban firmes, pero otra resultó estar suelta y presionada hacia adentro. Mientras lo hacía, un dardo venenoso salió disparado de la pared y se incrustó en la antorcha de Blake, y ella asintió para sí misma. «Sabes que puedo conseguirlo fácilmente, ¿verdad?», señaló Raven, pero Blake negó con la cabeza. «No, estoy bastante segura de que si lo hicieras, las cosas irían mal inmediatamente». Blake asintió para sí misma y luego comenzó a saltar suavemente por la habitación, evitando todas las ranuras antes de llegar finalmente al ídolo. Se preparó para tomarlo, solo para detenerse y frotarse la barbilla. Esto es demasiado fácil, pensó antes de mirar hacia abajo y ver una bolsa de tela desechada llena de arena. Se le ocurrió una idea y se agachó para agarrarla. Blake la sopesó en su mano, probando para ver si coincidía con lo que ella creía que era el peso del ídolo, luego sacó un puñado de arena. Mientras sus amigos observaban con la respiración contenida, rápidamente agarró el ídolo y lo reemplazó con la arena. Esperó un momento y, cuando no hizo nada, suspiró aliviada. Blake se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia los demás. «¿Ves? Te dije», la interrumpió el sonido de una piedra moliendo. Blake se dio la vuelta lentamente para ver cómo el pedestal de piedra descendía hacia la plataforma y la habitación empezó a temblar. Una vez que empezaron a aparecer las primeras grietas, abandonó toda precaución y corrió. Los dardos empezaron a dispararle, pero los pasó corriendo sin problemas. Weiss y Raven ya habían salido de la habitación y habían pasado el abismo. Blake volvió a lanzar el Gumball Shroud y se balanceó, notando cómo el techo empezaba a descender. Weiss lo sostenía con sus glifos, visiblemente esforzándose por hacerlo, y Blake se deslizó por debajo. Mientras lo hacía, su arco se desprendió brevemente justo cuando Weiss soltó su glifo, lo que obligó a Blake a extender rápidamente la mano y agarrar el arco del otro lado. «¿En serio?», se quejó Weiss mientras Blake volvía a ponerse el arco. «Más tarde», gritó Blake mientras corrían por el pasillo con las paredes de lanzas, esquivándolas ágilmente. Cuando llegaron al otro lado, oyeron un fuerte sonido que venía hacia ellos y miraron hacia él. Vieron una enorme roca, expertamente tallada y alisada en una esfera, rodando hacia ellos, y sin pensarlo dos veces, los tres corrieron hacia la salida, a través de las telarañas, antes de finalmente saltar hacia afuera. La roca impactó la entrada, liberando una enorme nube de polvo que cubrió a los tres héroes. Tosieron el polvo de sus pulmones, mientras Weiss golpeaba a Blake en el hombro. «Oh, no hace falta que lo agarres, Raven. Si lo haces a tu manera, las cosas solo saldrán mal», se burló Weiss de Blake. El fauno se giró para mirarla con enojo, pero luego se detuvo y miró a su alrededor. «¿Qué?». Blake se tomó un momento, mirando hacia afuera confundido y sin hacer contacto visual. «¿Por qué estamos en Egipto?». «¿Qué?», preguntó Weiss y luego miró hacia adelante. Como había dicho Blake, ya no estaban rodeados por una densa jungla, sino por las bulliciosas calles de El Cairo, a juzgar por las pirámides de Giza que se veían en el horizonte. Se pusieron de pie y se sacudieron el polvo antes de mirar a su alrededor. Lo que parecía ser un mercado los rodeaba, con comerciantes vendiendo sus productos y personas que llevaban cestas de mimbre sobre sus hombros. Blake se volvió hacia el ídolo que tenía en la mano y vio que se había transformado en un pequeño amuleto circular con un rubí en el centro. «¿Qué acaba de pasar?», se preguntó Blake, solo para que el grupo se viera rodeado de repente por hombres enmascarados que vestían túnicas de colores. Blake, Weiss y Raven se prepararon a medida que entraban más y más, varios blandiendo armas pequeñas y armas de fuego, y luego comenzaron a disparar. Raven inmediatamente erigió una pared para bloquear las balas y luego expulsó algunas piedras cercanas hacia adelante, golpeando a los asaltantes y derribándolos. Blake, usando su semblanza para absorber un tiro afortunado, cortó a un hombre en el pecho y luego disparó a varios más. Weiss creó un glifo debajo de un grupo grande y los envió volando por el aire, solo para que otro glifo los enviara a todos disparando hacia abajo. El trío miró a su alrededor para ver si había más.
Al ver que no había nadie más, se relajaron y dejaron escapar un suspiro. Weiss inspeccionó una de las metralletas que usaban los agresores y frunció el ceño con disgusto. MP-40, señaló, tras reconocer el arma de la historia de la Tierra. Esos tipos eran nazis. Genial. Primero ruinas antiguas y trampas explosivas en la jungla, y ahora nazis en Egipto. Sea lo que sea esta película, claramente, Blake fue interrumpida por un hombre corpulento que se hizo notar. Estaba haciendo girar una gran cimitarra alrededor de su cuerpo, aparentemente tratando de desafiarla a una pelea. Desconcertada, Blake simplemente apuntó y disparó, haciendo que el enemigo desapareciera por completo. Los transeúntes que la rodeaban vitorearon entonces con entusiasmo, pero Blake los ignoró. Vamos, acabemos con esto de una vez, dijo Blake con voz monótona y los demás estuvieron de acuerdo. Se dirigieron hacia lo que solo podían suponer que era un sitio de excavación y, mientras lo inspeccionaban, no pudieron evitar preguntarse con qué otras creaciones tenían que lidiar sus amigos. ¡Guau! Gruñó Ruby mientras el enorme culturista desnudo la arrojaba contra la pared. Jan, Kyborg y ella habían deambulado por lo que parecía ser Los Ángeles de los años 80 y rápidamente se encontraron bajo el ataque de alguien a quien Kyborg había llamado Terminator. Por alguna razón, se había centrado en Ruby y comenzó a atacarla, lo que provocó su situación actual. ¡Guau! Gritó mientras el Terminator intentaba golpearla, pero Ruby se convirtió en una nube de pétalos de rosa y escapó del golpe. El puñetazo del coloso destrozó la pared donde una vez estuvo su cabeza y, cuando se giró para mirarla, Ruby le disparó en la cara. La bala del calibre 50 le dio en el cráneo y lo tiró hacia atrás antes de que mirara lentamente a Ruby. La mitad de su rostro había desaparecido, mostrando el cráneo de metal y el ojo rojo brillante debajo. «Eres como el hermano mayor malvado de Penny», exclamó Ruby mientras el Terminator destrozaba una caja cercana y sacaba una enorme ametralladora. El arma cobró vida cuando el asesino cibernético comenzó a dispararle a Ruby, obligando a la cazadora a convertirse una vez más en pétalos para esquivar. Con precisión mecánica, el Terminator siguió a Ruby con una corriente de fuego que destrozaba el hormigón, sin permitirle ni una sola vez tomar represalias hasta que finalmente se quedó sin munición, lo que le dio a Ruby la oportunidad de dispararle una vez más en el pecho. El disparo lo tambaleó y Ruby siguió cargando hacia adelante y cortando su cuerpo con su guadaña. Los golpes no hicieron más que permitirle al Terminator la oportunidad de agarrar el arma de Ruby y arrancársela de las manos, luego arrojarla a un lado. La miró fijamente y Ruby de repente se sintió pequeña. Chilló, pero antes de que pudiera hacerle algo, una mancha amarilla salió disparada hacia ella y golpeó al asesino al otro lado de la calle y contra un petrolero cercano. «Hasta la vista, nena», bromeó Jan, con los ojos enrojecidos, mientras disparaba un solo tiro al petrolero. El combustible se encendió y explotó de inmediato, cubriendo la zona con fuego y escombros. «Dragón. Estás aquí», exclamó Ruby antes de apresurarse a recoger su arma caída. «¿Dónde estabas?» Peleando contra unos grandes, Jan fue interrumpido por un Kyborg que gritaba y que fue lanzado hacia ellos. Jan atrapó a Kyborg, y la masa la hizo deslizarse hacia atrás por el pavimento. «Gracias», dijo Kyborg mientras Jan lo bajaba con cuidado. Jan asintió y amartilló su escopeta una vez más. Frente a ellos se encontraba una figura resplandeciente. No podían distinguirla bien, pero cuando pisó un charco, la tecnología de invisibilidad falló y reveló el rostro enmascarado de metal del depredador. Los miró fijamente, haciendo ruidos de chasquidos antes de quitarse lentamente el casco con un silbido de aire presurizado para mostrar su rostro ensangrentado. En lugar de mandíbulas había dos pares de mandíbulas, y Jan y Ruby lo miraron fijamente. Era la primera vez que Jan podía ver honestamente a la criatura, y solo una frase les vino a la mente. «Eres una madre fea», comenzó a decir Jan, pero el depredador rugió y extendió sus cuchillas de muñeca. Los héroes se prepararon, pero un ruido chirriante se escuchó detrás de ellos. Se dieron la vuelta para ver los restos esqueléticos del Terminator surgir de las llamas y arrastrarse hacia ellos. «Ah, genial», gruñó Ruby antes de que Kyborg pusiera su mano sobre su hombro. «Ustedes dos concéntrense en el depredador. Yo me encargo de esto», dijo mientras avanzaba hacia el robot, volviendo a poner el brazo en un puño. «Muy bien, Arnie. Bailemos». Los combatientes se atacaron entre sí, Kyborg corrió hacia el T-800 mientras Jan y Ruby se apresuraban hacia el depredador. Pronto se escuchó un choque de puños y espadas cuando los dos bandos se enfrentaron.
Cyborg disparó un cono de sonido comprimido al Terminator, solo para que el robot lo atravesara y lo derribara contra un auto cercano. El esqueleto cromado luego comenzó a golpear repetidamente los costados de Cyborg, solo para que Cyborg agarrara uno de los brazos y lo torciera, liberando su otro brazo para golpear directamente el chasis. El cuerpo se tambaleó hacia atrás y Cyborg convirtió su brazo en un cañón de plasma y comenzó a disparar, apuntando y golpeando la masa central. El intenso calor hizo que el cuerpo de metal brillara, pero no impidió que el Terminator atacara a Cyborg una vez más. Cyborg lo enfrentó de frente, bajando su cuerpo para agarrar al T-800 por la cintura y levantarlo. Ignoró sus poderosos golpes en la espalda y luego lo estrelló contra el suelo. Sin querer dejar que tuviera la oportunidad de tomar represalias, Cyborg lo atacó de inmediato, golpeándolo y pisoteándolo repetidamente en la cabeza. Convirtiendo ambos brazos en cañones sónicos, bombardeó ambos lados de su cabeza con intensas ondas de sonido. Estas sacudieron el interior de su cráneo metálico y comenzaron a volar chispas, pero antes de que pudiera causarle un daño duradero, el Terminator levantó sus piernas y pateó a Cyborg con fuerza en el estómago, enviándolo a volar. Uf. Gruñó mientras volaba hacia atrás, derrapando contra el asfalto. Convirtió ese derrape en una voltereta y aterrizó de pie justo cuando el Terminator se levantaba del suelo. Cyborg aprovechó la oportunidad para ver cómo se desempeñaban Ruby y Jan contra el depredador y, por lo que pudo ver, se las arreglaban bien. Cuando el Terminator se giró para mirar a Ruby una vez más, los ojos de Cyborg se entrecerraron y los puertos en su espalda se abrieron. «Oh, no, no lo harás», gritó mientras activaba los jets en su cuerpo, impulsándolo hacia adelante y estrellándose junto con el Terminator contra un edificio cercano, lejos de Ruby y Jan. Al mismo tiempo, Cyborg estaba enfrascado en su pelea robótica, Ruby y Jan se enfrentaban al depredador. Jan no sabía qué tan fuerte era originalmente el guerrero alienígena, pero con lo extrañamente uniforme que habían ido sus peleas hasta ahora, sospechaba que Control Freak había escalado a los monstruos de la película a su fuerza sobrehumana. Se acordó de esto cuando el depredador la levantó por la pierna y la golpeó contra el suelo repetidamente antes de arrojarla a un lado y contra un auto estacionado cercano. El vidrio se rompió y el metal se arrugó, pero Jan simplemente sonrió. ¿Eso es lo mejor que tienes?, preguntó retóricamente. El depredador respondió apuntando su cañón de plasma hacia ella, lo que provocó que los ojos de Jan se abrieran de par en par y la obligara a esquivar un bombardeo de plasma. Ella continuó corriendo, el depredador siguió cada uno de sus movimientos. El bombardeo solo se detuvo cuando Ruby le disparó el cañón de plasma que estaba justo en el hombro, lo que le permitió a Jan cambiar de dirección y atacar directamente al cazador alienígena. Jan esquivó un golpe del alienígena y respondió con una serie de golpes ligeros en el pecho, seguidos de un uppercut. Para no quedarse atrás, el depredador le dio un cabezazo y luego le dio un puñetazo en la mandíbula a una aturdida Jan, haciéndola girar. Mientras lo hacía, el Yautja la agarró por los hombros y le dio un rodillazo en el estómago, lo que hizo que Jan se derrumbara brevemente. El depredador se preparó para apuñalar hacia abajo, pero Jan se recuperó rápidamente y golpeó la parte posterior de la cabeza de ella contra sus mandíbulas inferiores. Escuchó un crujido, seguido de un rugido de dolor mientras la sangre verde fluorescente brotaba de la boca del alienígena. Jan sonrió con orgullo hasta que notó que su cabello estaba manchado por el líquido. «¿Tienes algo en mi cabello, idiota?», gritó Jan mientras se lanzaba hacia adelante para dar un puñetazo volador. Su puño conectó y ella siguió con otro golpe desde el otro lado. Ruby se unió a su hermana directamente, cortando los isquiotibiales del depredador y haciendo que el alienígena cayera de rodillas. Luego, Jan agarró la cabeza con rastas del depredador y la hizo caer sobre su rodilla en ascenso, mientras Ruby le clavaba su guadaña en el hombro. El alienígena rugió de dolor, luego agarró a Ruby y la lanzó contra Jan, enviando a ambos a volar hacia atrás. Las hermanas se ayudaron mutuamente a ponerse de pie y miraron fijamente a su enemigo extraterrestre. Este las miró con enojo y luego sacó una varilla de su cinturón. La varilla se expandió, mostrando que era una lanza con púas, que el alienígena hizo girar antes de atacarlas. Ruby y Jan respondieron de la misma manera, y las tres se sumieron en una brutal pelea una vez que hicieron contacto. Ambas hermanas intentaron golpear, disparar, apuñalar o cortar el cuerpo del alienígena, solo para que el depredador esquivara hábilmente con un giro rápido o se inclinara o bloquear con su lanza. El alienígena, a su vez, intentaría atacar a las hermanas con su arma, solo para que ellas evitaran los ataques por completo. Esto no está funcionando.
gritó Jan mientras saltaba para alejarse de una estocada de lanza, disparando a Ember Celica mientras lo hacía. Ruby estalló en pétalos y reapareció junto a ella, disparándole al depredador en el hombro mientras pasaba. Ruby pensó por un momento y luego, asintiendo con confianza, se giró para mirar a Jan. Crisantemo, ordenó Ruby y Jan sonrió. Jan agarró el brazo de Ruby y la hizo girar lo más rápido que pudo. Ruby, manteniendo los pies fuera del suelo, las convirtió a ambas en una masa de pétalos rojos y amarillos, que aumentó aún más su velocidad. Mientras el depredador permanecía confundido, la nube de pétalos se solidificó de repente, revelando a Ruby inmóvil mientras una mancha con forma de Jan se lanzaba hacia el depredador. El alienígena no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Jan se estrellara contra la criatura con todo su impulso combinado. El impacto lo arrastró por el concreto, creando un canal de escombros. Jan se negó a ceder y golpeó repetidamente al depredador en la cara, su sangre verde comenzó a manchar su puño. Solo se detuvo para saltar una vez que el depredador se estrelló contra una pared, deteniendo sus movimientos. Luego, Ruby siguió convirtiendo a Kristen Ross en una lanza y se lanzó a través del lote para enterrarla en el pecho del depredador. Rugió y trató de ponerse de pie, pero su fuerza huía. «Te tengo», declaró Ruby triunfante, pero el depredador tomó lentamente su brazalete y lo abrió. Luego presionó algunos botones, seguidos de un pitido fuerte. Luego aparecieron personajes alienígenas en los 4 monitores y las 2 hermanas los miraron con curiosidad. Cuando el depredador comenzó a reír, Ruby y Jan se dieron cuenta de lo que era. Una cuenta regresiva. Ruby liberó su arma del atacante suicida y luego agarró a su hermana para escapar en una nube de pétalos. Se escondieron detrás de un gran contenedor de basura justo cuando la bomba explotó, cubriendo el área con una luz brillante. Se sintió como si el mundo se sacudiera, y Ruby y Jan solo se atrevieron a mirar cuando finalmente se detuvo. Lo que alguna vez fue un paisaje urbano nocturno ahora era un páramo desolado alrededor del área inmediata del depredador, y las 2 hermanas miraron horrorizadas. «Bueno», dijo finalmente Jan, «me alegro de que no nos hayamos visto envueltos en eso». «Sí», Ruby asintió, luego saltó cuando un sonido se acercó a ellas. Las 2 hermanas se giraron para ver un ojo rojo solitario mirándolas desde más allá de una nube de polvo, que comenzó a caminar hacia ellas. Ruby y Jan se prepararon para luchar, solo para relajarse una vez que finalmente vieron el resto del rostro sonriente de Kyborg finalmente aparecer a la vista. «¿Adivina quién es el mejor Kyborg?», preguntó mientras señalaba con el pulgar su pecho. «Este tipo». Jan comenzó a caminar hacia él, con una sonrisa en su rostro. «Ki, hijo de puta». Jan y Kyborg celebraron su victoria agarrándose fuertemente de las manos mientras flexionaban los brazos con fuerza. Se sonrieron el uno al otro, solo para que Ruby tosiera y se arrastrara sobre sus pies. «Probablemente deberíamos salir de aquí», señaló, y el trío comenzó a caminar fuera de la ciudad y del edificio en el que se encontraba. Cuando entraron en la luz del día, miraron hacia arriba para ver que Starfire todavía estaba luchando con los combatientes alienígenas. Se habían unido más a la lucha, pero Starfire esquivaba y derribaba sin esfuerzo a cualquiera que se atreviera a acercarse a ella. «¿Deberíamos?», preguntó Ruby, dejando el final de su pregunta en el aire, pero Kyborg negó con la cabeza. «No, ella lo tiene controlado. Vamos, mis sensores están captando algo de esa torre de allí». Kyborg señaló hacia una gran torre que estaba a varias cuadras de ellas y las 2 hermanas asintieron en señal de acuerdo. Una vez que habían fijado su destino, el trío echó a correr hacia allí, con la esperanza de que su objetivo estuviera allí. Siguiendo la nariz de sabueso de Beast Boy, él, Ren y Nora se encontraron entrando en otro edificio de estudio. Beast Boy se enorgullecía de su conocimiento cinematográfico, pero el entorno de la jungla era tan típico que le resultó difícil determinar exactamente en cuál habían entrado. Fuera lo que fuese, el entorno de la jungla estaba oscuro, llovía y los sonidos de los truenos resonaban en la distancia. Sinceramente, le pareció bastante espeluznante. «Espera, veo algo», gritó Ren a través de la lluvia. Efectivamente, justo más allá del denso follaje, vieron un camino pavimentado, con una pista en el centro. Al otro lado del camino había una enorme valla de alambre, y Chico Bestia la estudió intensamente. Reconoció ese camino, pero otro trueno interrumpió sus pensamientos. «Bebé, ¿tienes algo en esa nariz?», le preguntó Nora. Chico Bestia negó con la cabeza antes de volverse humano. «No, nada. Huelo algo asqueroso, pero estoy empezando a pensar que no fue Control Freak», respondió, y Nora suspiró dramáticamente. «Lo siento, chicos. No hay problema. Vamos».
Chicos, silencio, ordenó de repente Nora, y los dos chicos obedecieron de inmediato. Ninguno de ellos dijo una palabra, y los únicos sonidos que podían escuchar eran el de la lluvia y el estruendo de los truenos. Ren se giró para preguntarle a Nora por qué les había pedido que se callaran, pero siguió su mirada hasta un charco cercano. Chico Bestia, al ver que sus miradas estaban fijas en el charco, se giró para mirarlo. Cuando el trueno volvió a sonar, el charco se onduló. Oh, no, Chico Bestia palideció. Chicos, sé en qué película estamos. ¿Cuál? Preguntó Ren, sacando a Stormflower. Entonces oyeron un crujido que provenía de la cerca y lentamente giraron la cabeza para mirar de dónde provenía. Vieron una mano de 2 dedos que sujetaba suavemente la cerca eléctrica, sin que le afectara en absoluto, y luego vieron una cabeza enorme que se asomaba por encima del follaje. Era grande y cuadrada, masticaba el cuerpo de una cabra con sus dientes del tamaño de un plátano, luego se giraron para mirar hacia la carretera. Quédate quieto, ordenó Chico Bestia, la visión de T-Rex en Jurassic Park se basa en el movimiento. Ren y Nora asintieron lentamente mientras miraban al dinosaurio. Fue entonces cuando los alambres salieron volando de la cerca uno por uno con fuertes ruidos y formaron un hueco en la cerca. El tiranosaurio atravesó ese hueco, miró de un lado a otro por un momento y luego rugió. El sonido era ensordecedor, y Nora rápidamente se tapó los oídos para tratar de bloquear el ruido. El T-Rex comenzó a caminar a paso fuerte hacia la jungla, dejándolos atrás, pero los adolescentes se negaron a moverse. ¿Cuánto quieres apostar a que aumentó su fuerza?, preguntó Ren retóricamente en un susurro. Chico Bestia, tan silenciosamente como pudo, respondió. Es muy probable. Tenemos que salir de aquí. Los demás asintieron ante su sugerencia y comenzaron a caminar hacia atrás, asegurándose de mantener la vista en la parte posterior del T-Rex. Estaba olfateando el aire como si estuviera buscando algo, lo que puso muy nerviosa a Nora. Nora pensó que, si el T-Rex decidía atacarlos, los 3 héroes podrían derribarlo. Eso no significaba que quisiera luchar contra él ahora mismo. Cuando la T-Rex giró bruscamente la cabeza para mirar al trío, todos se detuvieron en seco. Por un momento, se preguntaron si los había visto, pero la T-Rex respondió a su pregunta rugiendo a todo pulmón y cargándolos. Nora respondió de inmediato disparando varias granadas al dinosaurio que se acercaba. Fiel a la predicción de Ren, Control Freak había aumentado significativamente la fuerza de la criatura mientras simplemente atravesaba el aluvión, aunque no sin un nuevo tambaleo en sus pasos. ¡Dispersaos!, gritó Ren mientras corría hacia un lado, Nora hacia el otro, y Chico Bestia se convirtió en un halcón y voló hacia arriba. El T-Rex intentó atacarlo con sus enormes mandíbulas, pero una granada bien disparada explotó en un costado de su cara. «Oye, oye, oye», gritó Nora mientras seguía disparando granada tras granada al dinosaurio. Empezaron a aparecer moretones en su cuerpo, junto con algunas heridas abiertas, pero en su mayor parte, parecía no haber sufrido ningún daño. El tiranosaurio le rugió a Nora y se dirigió hacia ella, obligando a la cazadora a retroceder mientras seguía disparando. «Rayo», gritó Ren mientras el T-Rex intentaba morderla, pero Nora se apartó y convirtió a Magnilde en un martillo. Luego, golpeó al dinosaurio directamente en la mandíbula. Escuchó un crujido y vio varios dientes astillados caer al suelo y sonrió triunfante. Resultó ser de corta duración, ya que el T-Rex, más enojado que herido, agitó su cola hacia Nora y la arrojó a un baño cercano. «Uf», gruñó mientras la estructura de hierba se derrumbaba a su alrededor, dejando solo un inodoro en pie. Sacudió la cabeza y miró para ver a un hombre mojado sentado en el inodoro. No parecía reconocer su presencia, en cambio, obligó a su cuerpo tembloroso a mirar fijamente al T-Rex, quien a su vez estaba mirando al hombre con la cabeza ladeada. Finalmente se abalanzó sobre el hombre, quien gritó inútilmente mientras sus mandíbulas se cerraban alrededor de su cintura, solo para ser silenciada cuando el dinosaurio sacudió la cabeza violentamente de un lado a otro. Nora jadeó en estado de shock, solo para que el cuerpo del hombre brillara y desapareciera poco después, diciéndole que el hombre no era real. Pero eso no la hizo querer salir de allí menos. Cuando se puso de pie, el dinosaurio una vez más reconoció su presencia, solo para que Ren saltara repentinamente sobre su espalda y comenzara a disparar a quemarropa contra la criatura. El T-Rex rugió de dolor y trató de sacudírselo de encima, solo para que Ren diera una voltereta hacia atrás justo cuando un T-Rex verde se estrellara contra el dinosaurio. Al reconocerlo como Chico Bestia, los dos renovaron su ataque.
Chico Bestia rugió y mordió su cuello, sujetándola con sus pequeños brazos, mientras Ren rodeaba su cuerpo y disparaba a Stormflower sin parar. Al ver que no estaba funcionando, corrió hacia sus piernas e intentó cortarle los tobillos, solo para descubrir que su piel era demasiado gruesa. Nora, mientras tanto, continuó blandiendo su martillo contra el dinosaurio, golpeándole la cabeza y permitiendo que Chico Bestia continuara su asalto. Nora se balanceó hacia arriba y golpeó la mandíbula justo cuando Chico Bestia le dio un cabezazo al T-Rex, pero este, a su vez, le golpeó el costado de la cabeza. Chico Bestia quedó aturdido, lo que le permitió al T-Rex morderle el cuello. «Bebé», gritó Nora mientras Chico Bestia rugía de dolor, y ella saltó en el aire y golpeó con su martillo la mandíbula del dinosaurio. McNeil hizo contacto, el impacto sacudió al dinosaurio y la obligó a soltar el cuello de Chico Bestia. En lugar de quedarse como un T-Rex, Chico Bestia se convirtió en un brachiosaurio y usó su cola en forma de látigo para golpear al T-Rex en la cara, luego usó su cabeza como un garrote gigante. «Lotus, esto no funciona», gritó Nora mientras convertía a McNeil en un lanzagranadas y comenzaba a disparar. Ren miró a su alrededor frenéticamente, concentrándose en la cerca eléctrica. Con una idea en mente, corrió hacia ella y miró a través de la lluvia torrencial las luces de advertencia, solo para ver que estaban apagadas. Rápidamente, escaneó el área para tratar de encontrar una manera de volver a encenderlas, pero se detuvo una vez que vio un camino que se alejaba. Había un cartel con un rayo en la cara y, pensando que conducía a la sala de energía, se volvió hacia Nora. «Lightning, voy a volver a encender la luz», gritó Ren mientras salía corriendo. «Cuando se enciendan las luces, agárrate de la valla». «Lo tengo». Ren escuchó la voz de Nora gritar por encima de los sonidos de rugidos y explosiones, pero cuanto más se alejaba, más amortiguados se volvían. La lluvia también comenzó a amainar y, finalmente, se encontró con un recinto al aire libre. Al principio, Ren simplemente se contentó con pasar corriendo, solo para detenerse cuando notó que una sección de la cerca de alambre estaba mordida, dejando un pequeño espacio. Mirando hacia abajo, vio una serie de huellas de dos dedos que se dirigían hacia la jungla frente a él, así como la entrada a la sala de interruptores. Armándose de valor, Ren corrió a través de la jungla, pasó la cerca de alambre y cerró la puerta detrás de él. Ren se encontró en una habitación oscura, con tuberías alineadas en el techo sobre una pasarela. Incapaz de ver, enfundó una de sus pistolas y sacó su pergamino para usarlo como linterna. Suponiendo que las tuberías lo llevarían a donde necesitaba ir, comenzó a caminar lentamente hacia adelante con la segunda pistola Stormflower extendida en su mano derecha. No escuchó nada más que sus pasos resonantes en la pasarela metálica. Finalmente, se encontró con una serie de interruptores de encendido y pensó por un momento en cómo encenderlos. Finalmente, marcó el número de Chico Bestia y lo llamó. Sonó durante unos momentos antes de que la línea hiciera clic. «Hola, amigo». «¿Qué pasa?», respondió Chico Bestia, con los sonidos de la batalla a sus espaldas. «Estoy en la sala de interruptores», dijo Ren. «¿Cómo la enciendo?». «¿Por qué yo?». Beast Boy hizo una pausa, lo que permitió que Ren escuchara a Nora gritar de forma indiscernible en el fondo. «Oh, espera. Sé qué hacer aquí». «Bien, esto es lo que debes hacer». Chico Bestia comenzó a explicarle a Ren cómo encender la energía, lo que Ren hizo obedientemente. Luego comenzó a presionar todos los botones, encendiendo la energía de todo el parque. Cuando las luces se encendieron, Ren sonrió y le agradeció a Chico Bestia, solo para quedarse quieto y saltar hacia atrás justo cuando la cabeza de un dinosaurio emergió de una pared de tuberías junto a él. Sin perder el ritmo, Ren comenzó a disparar Stormflower en la cabeza, lo que provocó que chillara y se retirara. «Lotus, ¿qué pasa?», preguntó Chico Bestia, claramente preocupado, justo cuando Nora gritó en victoria al aumentar su poder. «Dinosaurio, carnívoro de tamaño mediano», respondió Ren mientras se giraba para salir corriendo del edificio. «Maldita sea. Eso es un velociraptor. En cuanto detengamos a Rexy, iremos a por ti». «Lo aprecio», reconoció Ren antes de cerrar su pergamino y guardarlo en el bolsillo. En su lugar, sacó su otra pistola y comenzó a disparar al dinosaurio que lo perseguía. Las balas de 9 milímetros se clavaron en su piel escamosa, pero el raptor continuó su persecución, solo para detenerse cuando Ren salió corriendo por la puerta y la cerró de golpe detrás de él. El raptor gruñó e intentó derribarla, solo para que Ren simplemente saliera corriendo y recargara sus armas. Detrás de él, el raptor se detuvo, solo para que la manija de la puerta comenzara a girar lentamente.
Ren continuó corriendo por el sendero de la jungla, antes de detenerse de golpe cuando una rapaz se mostró frente a él. Sin perder el ritmo, Ren apuntó con sus pistolas a la criatura, justo para que otra asomara la cabeza entre el follaje justo a su lado. La miró y se dio cuenta de lo que habían hecho. «Chica lista», murmuró justo cuando el velociraptor saltó hacia él. Ren se agachó, agarró la cola cuando pasó por encima de él y luego la arrojó hacia el segundo velociraptor que saltaba. Las dos criaturas se desparramaron por el suelo y comenzaron a morderse furiosamente, lo que le permitió a Ren escapar. Después de unos momentos, miró hacia atrás y vio que los velociraptores lo perseguían, por lo que se giró y disparó a Stormflower mientras continuaba corriendo. Finalmente, corrió hacia el edificio principal con un esqueleto de brachiosaurio y T-Rex que se estaba ensamblando en el atrio central. Al escuchar a los raptores perseguirlo, Ren saltó sobre el esqueleto de brachiosaurio justo cuando el primer raptor entró en la habitación. Lo vio y saltó sobre el marco, destrozándolo. Sin inmutarse, Ren disparó su pistola hacia la criatura, las balas impactaron en su vientre antes de que el alambre que lo sostenía finalmente se rompiera. Ren saltó del hueso que caía, aterrizando en el suelo suavemente justo cuando el raptor se abalanzó hacia él. Ren la esquivó, cortando hacia abajo con Stormflower. El raptor gritó de dolor, que solo aumentó cuando Ren la pateó al suelo y la apuñaló en el cuello. Ella se agitó, y solo se detuvo cuando Ren sacó su pistola y le disparó en la cabeza, finalmente matándolo. El raptor desapareció de la existencia y Ren se permitió una oportunidad de respirar. Su indulto se interrumpió cuando los otros dos raptores entraron al atrio, flanqueándolo por delante y por detrás. Ren se puso de pie y apuntó sus pistolas a ambas criaturas, preparándose para disparar cuando uno saltó hacia él con un chillido agudo. Se interrumpió cuando un tiranosaurio verde se abalanzó de repente para morder al raptor, mientras que una emocionada Nora disparó al otro raptor desde lo alto de su espalda. La granada mató al raptor instantáneamente en una bola de fuego, justo cuando Chico Bestia arrojó el cadáver desaparecido del raptor moribundo al esqueleto ensamblado del T-Rex, destrozándolo. Triunfante, Chico Bestia rugió justo cuando una pancarta que decía «Cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra» cayó al suelo frente a él. Ren les sonrió a sus amigos mientras Nora saltaba de Chico Bestia para abrazarlo. Chico Bestia se transformó nuevamente en humano y también le sonrió. «Buen trabajo, amigo. Deberías haberla visto», Beast Boy señaló con el pulgar a una radiante Nora. Rexy nunca tuvo una oportunidad. No necesitaba el poder. Solo hizo que terminara más rápido, declaró Ren, para gran placer de Nora. Luego, Chico Bestia se convirtió nuevamente en un sabueso y comenzó a olfatear el suelo antes de guiarlos a todos fuera del edificio. «¿Sabes?», comenzó Nora mientras recargaba su arma, lamentando internamente la falta de rosa en las granadas, «tengo que preguntarme por lo que tuvieron que pasar todos los demás». «Yo también me lo pregunto», respondió Ren con sinceridad, esperando que los demás tuvieran mejor suerte que ellos. Jaune, Pirra y Mgan se arrastraron por los oscuros pasillos del Nostromo. Mgan buscaba al alienígena a cada paso. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos y podían decir con sinceridad que estaban aterrorizados. «¿Por qué elegí este edificio?», murmuró Jaune para sí mismo mientras mantenía sus ojos en el rastreador de movimiento que habían robado de una habitación. «¿No tenías idea de que esto era una película de terror, Jaune?», respondió Pirra mientras mantenía a Milo listo. Su arma podría no haber sido lo suficientemente poderosa como para perforar el exoesqueleto del xenomorfo, pero al menos podría ahuyentarlo el tiempo suficiente para que lo llevaran a la esclusa de aire. «Mgan, ¿estás segura de que tenemos que matar a esta cosa para salir?», preguntó Jaune, y la señorita marciana asintió. «Sí, claro». En cuanto apareció el revientapechos, las puertas del estacionamiento nos encerraron. Control Freak ya lo hizo inmune a nuestras armas, así que arrojarlo por la esclusa de aire es la mejor apuesta. ¿Cómo hizo todo esto con un control remoto?, preguntó Pirra, con los pelos de punta. «Esto es un estudio de cine. No es que Control Freak haya creado un espacio de la nada, sino que este lugar ya tenía una temática espacial. Simplemente lo transformó en lo que él quería». «Genial», murmuró Jaune mientras doblaban otra esquina, solo para detenerse cuando su rastreador de movimiento comenzó a pitar. Se arrojaron contra la pared justo cuando el alien descendió de un respiradero superior. Jaune había echado un vistazo a la monstruosidad antes, y su delgada y negra estructura con una cabeza alargada era realmente desconcertante. Más que cualquier Grim con el que se hubiera cruzado, aunque admito que eso no era decir mucho.
Su boca interior salió lentamente mientras silbaba, la baba caía de sus mandíbulas mientras su rostro sin ojos miraba hacia los otros pasillos, probablemente tratando de encontrarlos. Al otro lado de la criatura estaba la entrada a la esclusa de aire, en la que necesitaban introducir al parásito. Mientras se alejaba, Jaune miró a Mgan y asintió con la cabeza. Mgan asintió con la cabeza, luego se volvió intangible y voló hacia la esclusa de aire. Jaune miró a Pirra, quien asintió con la cabeza antes de que los dos finalmente comenzaran a caminar hacia adelante. Podían ver a Mgan jugando con los controles de la esclusa de aire, y todo lo que Jaune necesitaba hacer ahora era encontrar una manera de llevar a la criatura dentro de ella. Se detuvo cuando sintió que la baba goteaba sobre su hombro. Lentamente, Jaune miró hacia arriba para encontrar la cabeza negra del alien mirándolo desde el mamparo en sombras de arriba. Le silbó y se abalanzó, obligando a Jaune a caer de espaldas y expandir su escudo para protegerse mientras su peso lo empujaba al suelo. Sin inmutarse, el xenomorfo intentó luchar contra la barrera a un lado mientras se preparaba para apuñalarlo con su cola, solo para que Pirra comenzara a dispararle con su rifle. La mayoría de los disparos no hicieron nada, pero uno logró romper el exoesqueleto y disparar sangre ácida, que hirvió contra el escudo y comenzó a abrirse camino a través de él. El xenomorfo respondió levantando a Jaune y arrojándolo hacia Pirra, dejándolos a ambos tirados en el suelo, pero antes de que pudiera hacer algo más, Mgan voló hacia él y lo estrelló contra la pared. «Vayan, ábranla», ordenó Mgan mientras luchaba con el monstruo, usando su intangibilidad para protegerse de los dientes, la cola y las garras del alien. Sin perder tiempo, Jaune y Pirra corrieron hacia la esclusa de aire, encontrando un par de trajes espaciales apoyados en la pared. Inmediatamente comenzaron a insertarse en ellos, los sonidos de la lucha de Mgan contra el alien los espoleaban más rápido. Solo cuando ambos sellaron los cascos en sus trajes se permitieron ver cómo iba la pelea, y pudieron ver que Mgan estaba luchando. Estaba tratando de usar sus habilidades psíquicas para destruir la mente de la criatura, pero estaba demostrando ser resistente. Cuando vio que Jaune y Pirra estaban listos, Mgan agarró al alien por los hombros y los llevó a ambos de regreso a la esclusa de aire. «Ahora», gritó mientras soltaba a la criatura. Jaune presionó inmediatamente el botón de la esclusa de aire y la puerta se abrió de golpe. El aire comenzó a expulsarse violentamente de la nave, arrastrando a Mgan y al alien con él mientras Pirra y Jaune se aferraban a la pared para salvar sus vidas. El alien intentó morder y arañar a Mgan para escapar, pero Mgan simplemente lo pateó antes de agarrarlo con su telequinesis. Luego lo arrojó tan fuerte como pudo al espacio abierto. Una vez pasado el peligro, Mgan suspiró y voló de regreso a la esclusa de aire, encontrando que Jaune y Pirra la habían cerrado detrás de ella. Sin perder el ritmo, atravesó la puerta de metal y vio que Jaune y Pirra ya se habían cambiado los trajes espaciales, respirando con dificultad. Después de un momento, Jaune los miró a ambos. «Odio las películas de terror», declaró, un sentimiento con el que ambas mujeres solo podían estar de acuerdo. Cuando Jaune, Mgan y Pirra finalmente encontraron la manera de salir del estudio, dieron un suspiro de alivio. Primero Nigmaré, luego Friday y ahora Alien. Lo juro, ¿fui solo yo o todos los lotes que revisamos tenían temática de terror? Preguntó Jaune a una Pirra más pálida de lo habitual, que asintió. Bien. Bueno, en realidad no bien, pero, ya sabes a qué me refiero. Voy a limpiar mi mente con Ola, Megan y Disney después de esto, agregó Mgan, y los dos cazadores se ofrecieron inmediatamente a unirse a ella. Continuaron adelante, Mgan buscando cualquier signo de actividad mental cuando el pergamino de Jaune comenzó a sonar. Lo abrió y vio las palabras cara de cráter sobre una imagen de Ruby, y Jaune se llevó el pergamino a la oreja. Red Reaper, ¿dónde estás?, preguntó. ¿Encontraste a Control Freak? Lo hicimos, respondió Ruby por encima del sonido de los disparos. Torre de operaciones central. ¿Dónde está eso? Jaune no esperó a escuchar su respuesta cuando Mgan lo recogió a él y a Pirra y luego voló. Sigue el gran mono. La respuesta de Ruby desconcertó mucho a Jaune, y fue a responder, pero un rugido lo interrumpió. Siguió a la fuente, solo para mirar boquiabierto al gorila más grande que jamás había visto parado en la cima de la torre de operaciones centrales. Podía ver a Starfire volando a su alrededor, disparando rayos estelares a su cuerpo mientras él, a su vez, intentaba derribarla. ¿Qué pasó allí? Bueno, recién llegamos a Control Freak y estábamos a punto de detenerlo cuando una mano gigante atravesó el cristal y agarró a Golden Dragon. Jaune se quedó mirando en silencio la batalla que se desarrollaba ante ellos durante un momento.
Efectivamente, a medida que se acercaban, se pudo ver una mota amarilla agitándose contra la mano que la sujetaba. ¿Secuestraron a Jan?, murmuró Pirra para sí misma, y los disparos de escopeta que resonaron lo confirmaron. La guardiana carmesí soltó un bufido y sacudió la cabeza, un sentimiento que Jaune repitió con una sonrisa. Oh, le daremos mucha pena por esto después. Ya lo he pedido yo mismo, Vomit Boy. Estrella. Sácame de aquí. Gritó Jan mientras seguía intentando zafarse a puñetazos del agarre de King Kong. A pesar de su enorme tamaño, el gran simio no la sujetaba con tanta fuerza, lo que significaba que la semblanza de Jan no estaba surtiendo efecto. Lo estoy intentando. Respondió Starfire, disparando rayos estelares verdes a la cara de Kong. El gorila rugió y agitó la palma abierta hacia el tamarano, que chilló antes de sumergirse. Oye, fea. Gritó Jan a Kong, quien la miró brevemente. Ella respondió disparándole en Bercelica en la cara, el ataque no le hizo nada a la criatura. Jan había tenido la intención de que el disparo simplemente expresara su disgusto, pero para su sorpresa, Kong parecía estar conmocionada y entristecida por su ataque. Luego, para su mayor sorpresa, la puso suavemente en el techo junto a sus pies antes de ponerse de pie nuevamente. Cuando Kong vio a Starfire volar hacia él, frunció el ceño y se golpeó el pecho, con cuidado de mantenerse entre Jan y su amiga. Oh, genial. Él cree que me está protegiendo, se dio cuenta Jan cuando Starfire disparó un rayo concentrado de energía ultravioleta al simio gigante, golpeándolo en la cara y tambaleándolo ligeramente. Kong rugió desafiante, saltando en el aire mientras Starfire se inclinaba hacia arriba, golpeándola con la palma abierta y enviando su cuerpo agitado hacia abajo. ¡Ah! Gritó antes de enderezarse. Mientras volaba de regreso, Starfire pudo ver a Jan disparando sus armas contra Kong, en represalia por el ataque que había hecho a su amiga. Kong, en lugar de contraatacar, simplemente se protegió con su brazo, lo que le permitió a Starfire volar y asestarle un uppercut volador. El golpe lo hizo tambalearse, y luego Kong sacudió la cabeza y rugió. Sigue así. Tengo una idea. Gritó Jan mientras comenzaba a escalar el pelaje de Kong. Starfire asintió y luego voló hacia atrás, disparando rayos estelares mientras lo hacía. Kong se enojó y arrancó un trozo del edificio para lanzarlo como proyectil. Starfire le disparó un rayo concentrado, la energía lo hizo añicos. Continuó mirando intensamente a Kong, sus ojos brillaron de un verde brillante antes de disparar rayos de energía de ellos. Sorprendido, Kong solo pudo lanzar su mano hacia adelante para bloquear los rayos oculares, lo que le permitió a Jan continuar sin control. Cuando llegó a su cuello, se giró para indicarle a Starfire que volara hacia ellas. Una señal que Starfire cumplió. La Tamaranean voló tan rápido como pudo, gritando a todo pulmón justo cuando Jan se lanzó hacia la parte posterior del brazo extendido de Kong. Jan luego rebotó, impulsándose con un disparo de escopeta conmocionante, y las dos mujeres golpearon la cara de Kong al mismo tiempo. Los dos golpes hicieron que Kong perdiera el equilibrio y, con un rugido final, cayó de la torre y se estrelló contra la calle. Por un breve momento, Jan y Starfire lo miraron y solo se relajaron cuando Kong finalmente desapareció. No puedo evitar sentir pena por él. Era fuerte y peligroso, pero parecía tan noble al mismo tiempo, señaló Starfire con el ceño fruncido, un sentimiento que Jan no pudo evitar comprender. Sí, asintió Jan mientras Starfire los hacía volar hacia abajo. Aún así, te amenazó y eso no podía soportarlo. Sí, estoy de acuerdo. Oh. Me acabo de dar cuenta de que mi amigo Chico Bestia se enojaría si no hiciera esto. Starfire se detuvo de repente y flotó sobre la huella donde había caído Kong, y se aclaró la garganta. No fueron los aviones. Fueron las bellezas las que mataron a la bestia. Jan se rió y aplaudió. Aparte de que no hay aviones, gracias por el cumplido, Star. De nada. En el suelo, Jaune, Pirra y Mgan se reunieron con el resto del equipo Ruby, JNPR y los titanes mientras se enfrentaban a un verdadero ejército de soldados ficticios. Honestamente, fue una exhibición bastante impresionante para Jaune. Vio soldados de asalto con armadura blanca trabajando codo a codo con nazis, orcos con armadura de hierro disparando flechas y cargando hacia ellos con sus espadas en alto. Vio dinosaurios saltando hacia sus amigos con sus fauces bien abiertas y sus garras golpeando. Una serie de fuertes gemidos dirigieron su atención hacia un grupo de zombis tambaleantes que se dirigían hacia ellos, su carne visiblemente podrida y mostrando huesos en varios lugares.
Y sirviendo como evento principal, su llegada marcada por golpes sordos antes de revelar su enorme cuerpo blanco, estaba el hombre de malvavisco Stay Puft. Bueno, hay algo que no se ve todos los días, observó debidamente Jaune mientras observaba el conjunto que tenía delante, solo para que un disparo perdido rebotara en su armadura y lo volviera a enfocar. Corriendo hacia adelante, Jaune vio la cabeza de un zombie explotar de un solo disparo cortesía de Pirra, mientras Mgan volaba a través de varios enemigos a la vez, alterando sus órganos mientras lo hacía. Cuando finalmente llegó a la línea del frente, se encontró con un pequeño grupo de orcos gruñones. Blandieron sus espadas similares a cuchillas hacia él, solo para que Jaune bloqueara los golpes con su escudo y los empujara. Ahora tropezaron, no pudieron defenderse antes de que Jaune balanceara a Croce Amos horizontalmente, dividiendo a la altura de la cintura con una serie de golpes de ida y vuelta. Sus cuerpos desaparecieron de inmediato, lo que permitió al caballero blanco continuar hacia su próximo oponente. Mientras tanto, Pirra corrió por el terreno, bloqueando el fuego que se acercaba tanto de los soldados de asalto como de los nazis, mientras disparaba su arma a su vez. Sin estar agobiada por la lógica de la película, Pirra disparó con precisión al centro de la masa de los villanos, solo para cambiar su rifle a una espada, para atravesar a un zombi cercano horizontalmente. Manteniendo su impulso, convirtió a Milo en una jabalina y la arrojó a través de varias cabezas de zombis a la vez. Al mismo tiempo, lanzó a Kouo como un disco al cuello de otro zombi, cortándolo rápidamente como papel. Usando su semblanza, retrajo a Milo y luego manipuló a Kouo para que la rodeara, creando una barrera afilada como una navaja que atravesaba todo lo que se acercaba a ella. Cualquiera que lograra atravesarlo inmediatamente recibió toda la atención de Pirra, y en poco tiempo la visión de enemigos desapareciendo se volvió casi constante. Por encima de ellos, la señorita Martian centró su atención directamente en el hombre de malvavisco. Su cara feliz la puso un poco nerviosa, pero descartó ese pensamiento a favor de golpear a su problema en la cara. El golpe arrojó la cabeza del gigante hacia un lado, y cuando se giró para mirarla, su rostro se transformó en una mueca de enojo. Gan examinó brevemente su mente, solo para descubrir que estaba llena de un odio incomparable hacia ella y toda la vida humana. Siempre pensé que los malvaviscos eran cálidos y esponjosos. Gritó Mgan mientras el fantasma lanzaba bolas calientes de malvavisco desde su cuerpo hacia ella. No oscuros ni malvados. El fantasma rugió en respuesta, expulsando suficiente aire para alborotar el cabello de Mgan y enviarla ligeramente hacia atrás. Ella simplemente frunció el ceño en respuesta antes de volar hacia adelante. Cuando el fantasma le lanzó un puñetazo, ella atravesó el puño esponjoso y se metió en su cabeza. Por un momento, se quedó allí atónita y sorprendida, solo para comenzar a gemir cuando Mgan se solidificó y comenzó a destrozar todo a su alrededor. El fantasma golpeó su cabeza tan fuerte como pudo, tratando de obligar a la marciana blanca a salir, pero Mgan se mantuvo firme. Incluso arrancó un trozo y se lo comió con una sonrisa en su rostro, tristemente satisfecha por la acción. Ella continuó destrozando y destrozando al fantasma desde adentro hacia afuera hasta que finalmente voló hacia arriba tan rápido como pudo. Su expulsión creó una explosión de pelusa blanca a su alrededor, y por un momento el hombre de malvavisco gigante miró hacia adelante aturdido antes de caer hacia atrás al suelo con un ruido sordo. Poco después, el hombre de malvavisco Stay Puft desapareció de la existencia. Sonrió orgullosa mientras miraba la batalla de abajo, viendo cómo el resto de sus amigos se habían reincorporado a la lucha, y rápidamente voló hacia abajo para unirse a ellos. Mgan. Gritó Nora al marciano blanco mientras disparaba sus granadas contra un grupo de orcos. Mgan voló hacia ella, extendiéndose psíquicamente hacia un grupo de orcos mientras lo hacía y destruyendo sus mentes artificiales. ¿Dónde está Red Reaper?, preguntó, volviéndose intangible justo cuando un nazi intentaba dispararle. Gan atacó y lo arrojó contra una multitud de soldados, donde Nora les disparó una granada. Los soldados quedaron envueltos en una bola de fuego, luego Nora giró la cabeza para mirar a Mgan. Ella todavía está arriba en la torre, respondió Nora, señalando con el dedo un panel de vidrio roto. Se podían escuchar los sonidos de la batalla provenientes del interior, pero los héroes no podían entrar a la torre debido al ejército de villanos y monstruos de películas de Control Freak. Tenemos que llegar a Reaper, gritó Jaune mientras decapitaba a un zombi cercano, seguido de golpear la parte delantera de su escudo contra otro. Nora, que luchaba junto a él, lanzó varias granadas a una horda cercana, haciendo que una variedad de partes del cuerpo volaran en pedazos que rápidamente desaparecieron.
Cyborg luego se reincorporó a la batalla, anunciando su presencia al estrellarse contra un soldado nazi y aplastándolo. Luego convirtió su brazo en un cañón sónico y lo disparó contra el ejército que tenía delante. Decenas desaparecieron de la existencia y, cuando un pequeño grupo de orcos cargó contra él, simplemente agarró el brazo oscilante del más cercano y lo lanzó contra sus compañeros. Cayeron al suelo en un montón, pero antes de que pudieran ponerse de pie, un aura negra los rodeó. Los orcos flotaron en el aire antes de que una serie de ondas psíquicas los atacaran y los diseccionaran. Raven, señaló Cyborg mientras continuaba disparando sus armas contra el ejército, ahora significativamente reducido. A lo lejos, vio a Beast Boy corriendo entre las fuerzas enemigas como un velociraptor verde, atacando y arañando todo lo que encontraba. Ren corría junto a él, disparando sus pistolas contra la multitud, mientras Weiss combinaba sus glifos con fuego y hielo para destruir a sus objetivos. Los enemigos finales fueron eliminados cuando Starfire y Jan volaron desde arriba. La Tamaraneana arrojó a Jan contra una multitud de soldados de asalto mientras ella misma giraba y disparaba amplios rayos de energía desde sus manos. Cuando finalmente se detuvo, todo lo que quedó fue fuego, humo y pequeñas pilas de escombros. ¿Todos bien?, preguntó Blake mientras acababa con el ninja con el que estaba luchando. Recibió una serie de gritos afirmativos y pulgares hacia arriba, y la Fauno se reunió con sus camaradas en la puerta principal de la torre. Muy bien, ya llevé al rehén a la policía. Lo único que falta es que Frick esté ahí arriba, dijo Cyborg mientras recargaba su cañón de plasma. Los demás asintieron y luego Cyborg abrió la puerta. Apenas habían avanzado unos metros antes de darse cuenta de lo que les rodeaba. En lugar de una zona de recepción evacuada a toda prisa, la sala tenía un aspecto característico de ciencia ficción. Un metal gris opaco con luces blancas cubría las paredes y el techo, con un pasillo en el otro extremo envuelto en sombras. No me gusta esto, susurró Pirra mientras mantenía la mirada fija en el pasillo. A ninguno de ellos le gustaba, y se les erizaban los pelos de punta, pero antes de que pudieran dar unos pasos hacia adelante, los detuvo el sonido distintivo de una respiración mecánica y trabajosa que provenía del pasillo. El silbido rítmico continuó mientras pasos pesados se acercaban. La silueta de un hombre grande con casco y capa se hizo visible para Blake. La Fauno apuntó con su pistola a la figura, los demás copiaron su acción mientras la respiración se hacía cada vez más fuerte. Cuando las exhalaciones resonantes se volvieron inconfundibles, los ojos de Jaune, Cyborg y Chico Bestia se abrieron de par en par al darse cuenta. «Oh, mierda», murmuraron, sabiendo exactamente quién estaba haciendo ese sonido. Los demás se movieron para preguntar, pero un rayo de luz rojo sangre salió disparado desde una pequeña empuñadura negra con un silbido icónico. «¡Abran fuego!», gritó Jaune mientras los héroes comenzaban a disparar sus armas y poderes contra Darth Vader. El Lord Sith, despreocupado, simplemente movió su sable de luz para interceptar los ataques, reflejando las armas basadas en energía hacia los héroes y desintegrando las balas. Nora le disparó una granada, pero Vader tomó el proyectil con la fuerza y se lo arrojó de vuelta, donde explotó al impactar. La explosión arrojó a Nora contra una pared, abollándola, pero ella se puso de pie rápidamente. Jan se apresuró a golpearlo, pero Darth Vader la agarró y la inmovilizó contra el techo con un agarre incorpóreo, sin detener su avance. Cuando pasó junto a ella, rápidamente hizo un movimiento con su sable de luz hacia arriba, el intenso calor se rompió contra su aura y la envió volando hacia un lado. Al ver que dispararle directamente no estaba funcionando, los héroes se separaron y le dispararon desde todos los ángulos. Vader simplemente hizo girar su sable de luz a su alrededor con precisión experta, bloqueando la mayoría de los disparos antes de que apareciera un glifo blanco debajo de él. Pareció confundido por un momento antes de que el glifo estallara repentinamente en una columna de fuego. ¿Qué tan duro es este tipo?, preguntó Weiss mientras se esforzaba por mantener el fuego encendido. Raven y Starfire se unieron a ella en el intento de inmovilizar a Lord Sith. Mucho, respondió Cyborg mientras combinaba sus brazos en un cañón sónico gigante, uniéndose a sus amigos en su asalto, solo para que un sable de luz rojo fuera arrojado desde el vórtice de fuego y apuñalara el hombro de Cyborg. ¡Ah! Cyborg, gritó Mgan mientras lo atendía rápidamente, solo para volverse intangible de inmediato cuando el arma fue sacada del hombro de Cyborg y atravesada por su espalda hacia su portador. Mientras lo hacía, el fuego comenzó a girar y girar, obligando a Weiss y Raven a esforzarse visiblemente más, antes de que una poderosa onda expansiva los enviara volando hacia atrás. Jaune y Pirra se lanzaron para cubrirse, una franja de fuego los cubrió.
Cuando finalmente miraron hacia atrás, vieron a un Vader humeante mirándolos, por lo demás completamente ileso. ¿Cómo? Murmuró Blake y Vader se giró para mirarla. ¿No conoces el poder del lado oscuro?, se burló Vader antes de lanzarle la mano. Blake sintió que se le cerraba la garganta y que su cuerpo se levantaba del suelo. Mientras jadeaba, vio a Jan cargando contra Vader con el puño en alto. ¡Rag! Gritó mientras lanzaba un puñetazo, solo para que Vader lanzara a Blake contra ella, enviándolos al suelo. Ren y Chico Bestia, tomando la forma de un rinoceronte, cargaron contra él, pero Vader simplemente redirigió la carga de Chico Bestia para estrellarse contra Ren, enviando al Mistrali contra la pared. Chico Bestia inmediatamente se convirtió en un humano, lo que le dio a Vader la oportunidad de arrancar una luz de su soporte y arrojarla a su cabeza. Nora la golpeó con Magnild, pero Vader respondió rápidamente arrancando los paneles del piso de debajo de ellos y envolviéndolos en un capullo de metal. Luego se movió hacia Blake y Jan, solo para que Megan volara repentinamente hacia adelante y lo agarrara psíquicamente, arrojándolo hacia atrás. Vader se mantuvo de pie y miró fijamente al marciano blanco, justo cuando Jaune y Pirra se apresuraron hacia él desde los lados y blandieron sus espadas. Vader giró su sable de luz para bloquear ambos ataques, y se escuchó un fuerte siseo y un chisporroteo cuando las hojas hicieron contacto. Jaune y Pirra miraron fijamente a Lord Sith, quien simplemente se inclinó ante sus esfuerzos y los miró fijamente a través de la mirada impenetrable de su máscara. Impresionante. Impresionante, dijo mientras los dos cazadores empujaban con todas sus fuerzas. Vader simplemente los giraba y los mantenía a raya. Ahora, ríndete a tu ira. Solo tu odio puede destruirme. Jaune y Pirra no dijeron nada mientras se separaban de Vader y blandían sus espadas nuevamente. Vader simplemente desvió los ataques con su sable de luz, y mientras Pirra y Jaune continuaban su asalto, él los bloqueó a todos con destreza. Después de unos momentos más de esto, Darth Vader agarró a Jaune y lo estrelló contra el costado de Pirra, arrojándola al otro lado de la habitación y luego comenzó a aplastar la placa del pecho de Jaune. Jaune comenzó a gritar de dolor, pero Megan voló hacia Vader y lo estrelló contra la pared más cercana, rompiendo su control sobre el caballero blanco. La pared se dobló bajo el golpe y Miss Martian comenzó a lanzar poderosos puñetazos al casco de Vader. Después de unos pocos golpes, comenzaron a aparecer abolladuras antes de que Megan cambiara de táctica e intentara destruir su mente artificial. Vader simplemente rechazó sus intentos con la fuerza, lo que hizo que Megan retrocediera de dolor y le otorgara a Lord Sith una oportunidad. Cuando blandió su sable de luz hacia ella, Megan rápidamente se volvió intangible, lo que permitió que la atravesara sin hacer daño antes de seguir con un rápido golpe en la cabeza. Vader atrapó su puño y luego la arrojó a un lado con desdén. «Chicos, esto no está funcionando», gritó Chico Bestia mientras se reagrupaba con los demás. «Sí, me di cuenta», respondió Jan mientras recargaba sus guanteletes. Kyborg, agarrando su hombro resplandeciente, convirtió su otro brazo en un cañón sónico y lo apuntó a Darth Vader, mientras Starfire y Raven flotaban sobre él con auras verdes y moradas cubriéndolas. Jaune, mirando por encima de su escudo, observó cómo Vader caminaba lentamente hacia ellos, luchando por pensar en una forma de vencer con éxito al villano de la película. «Piensa, Jaune. ¿Cómo hizo Luke esto?», pensó mientras Vader saltaba repentinamente hacia ellos, su salto se convertía en un planeo. Cuando aterrizó, los héroes saltaron hacia atrás para evitar su ataque. La espada de plasma cortó el aire con un fuerte zumbido. Luego escucharon una fuerte explosión que venía desde arriba. De inmediato, comprendieron que Ruby todavía estaba luchando contra Control Freak, pero con Vader en su camino, no podrían ayudarla. No es que sintieran que lo necesitaba, pero querían llegar a ella de todos modos. La mente de Jaune corría mientras pensaba en formas de derribar al Lord Sith. Mientras lo hacía, sus amigos comenzaron a disparar sus armas contra Darth Vader, quien los rechazó sin esfuerzo con golpes de su espada y la fuerza. Cuando Kyborg disparó su cañón sónico contra Vader, sostuvo su sable de luz hacia adelante para absorber las ondas de sonido comprimidas, de alguna manera, mientras continuaba avanzando. Starfire, con sus ojos brillando de un verde neón, voló detrás y comenzó a lanzar rayos estelares a su espalda, solo para que Vader se diera la vuelta bruscamente y redirigiera los orbes verdes hacia la pared y, por una fracción de segundo, permitiera que las ondas sónicas golpearan la espalda de Vader antes de que él, a su vez, las empujara hacia Kyborg. «Espera un segundo», pensó Jaune mientras estudiaba la batalla. Nora y Jan se habían recuperado y estaban a punto de disparar sus armas a Vader, pero Jaune levantó la mano y los detuvo.
Caballero, no tenemos tiempo para... Comenzó Yan, pero se detuvo cuando Jaune se giró para mirarla directamente a los ojos. Ya lo he descubierto, declaró Jaune, lo que hizo que los héroes que lo rodeaban dirigieran su atención hacia él. Atacarlo de frente no va a funcionar. Sí, ya lo habíamos pensado. Gritó Weiss, pero Jaune continuó. Sí, pero si centramos su atención en un único objetivo, permitiría que todos los demás lo atacaran por todos lados. No podrá defenderse. Los demás pensaron en su propuesta y escucharon a Kyborg y Starfire continuar su batalla con el Lord Sid detrás de ellos. Luego asintieron con la cabeza. Está bien, anunció Yan mientras hacía crujir su cuello, entraré y. No, lo haré yo, replicó Jaune, lo que inmediatamente provocó las protestas de todos. Los silenció levantando la mano mientras revisaba su equipo. En caso de que alguno de ustedes lo haya olvidado, soy el único aquí que no tiene un arma ni la habilidad de disparar rayos de energía. Todo lo que tengo es una espada y un escudo, eso es todo. Y a diferencia de Chico Bestia, tu aura puede resistir sus golpes, se dio cuenta Raven y Jaune asintió. El resto de sus amigos lo miraron con el ceño fruncido antes de asentir de mala gana. Jaune asintió de vuelta y luego se giró para mirar a Darth Vader. En cuanto lo tenga ocupado, golpéalo con todo lo que tengas. No te preocupes por mí. Antes de que los demás pudieran protestar, Jaune cargó hacia adelante con su escudo en alto justo cuando Kyborg y Starfire fueron arrojados hacia atrás por Vader. Esto le permitió a Jaune tomarlo por sorpresa momentáneamente y golpearlo hacia un lado con su escudo. Vader se deslizó un poco hacia atrás antes de blandir su sable de luz hacia Jaune, quien se movió para bloquearlo con su escudo. El escudo chispeó por el calor de la hoja, que solo se intensificó a medida que Vader bajaba cada vez más su sable. La punta roja del sable de luz estaba apenas a un pie de la cara de Jaune, gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente mientras Vader lo miraba a través de su máscara opaca. De repente, Jaune liberó toda la tensión y se dejó caer de espaldas, lo que permitió a sus amigos una oportunidad para disparar algunas rondas y ráfagas de energía a Vader. La mayoría fueron redirigidas, pero algunas lograron dar en el blanco. Vader intentó tomar represalias, pero Jaune se puso de pie de un salto y blandió a Croce Amors hacia la cintura de Vader. Vader bloqueó el ataque con su sable de luz, solo para gruñir de dolor cuando Raven disparó rápidamente una franja de energía psíquica a su espalda. A ella se le unieron Ren disparando ambas pistolas y Starfire lanzando más rayos estelares desde lados opuestos, golpeando al Lord Sid con sus ataques. Cuando Blake comenzó a dispararle a Vader, él simplemente bloqueó las 45 balas de AK con la palma de su mano, luego usó su sable de luz para redirigir uno de los disparos de plasma de Kyborg hacia ella. La sombra de Blake tomó el disparo por ella mientras ella continuaba disparando hacia la posición de Vader. Weiss luego creó un glifo negro debajo de los pies de Vader, y de repente sintió una gran presión que lo sujetaba. Jaune aprovechó la oportunidad para balancear a Croce Amors hacia su hombro, ganándose un gruñido de dolor de Vader y un disparo de chispas de la herida abierta en su brazo. «Sigan atacándolo», gritó Kyborg mientras seguía corriendo y disparando. Gan aprovechó la oportunidad para atravesar los campos de fuego en cascada hacia Jaune y Vader, que ahora estaban en vuelo. Aunque sus amigos tenían cuidado de evitar a Jaune, su proximidad significaba que era imposible fallarle por completo. Estaba haciendo muecas de dolor, pero, para su crédito, siguió presionando. Los esfuerzos del héroe estaban comenzando a cansar a Vader, y sus movimientos eran más lentos. Fue entonces cuando Vader logró golpear a Jaune, haciendo que su espada se alejara y gritara de dolor mientras su aura parpadeaba peligrosamente. Vader luego agarró a Jaune por el cuello y lo sostuvo frente a él, obligando a los otros héroes a cesar rápidamente el fuego, para no dañar a su amigo. Gan siguió adelante y, cuando se acercó a ellos, gritó y lanzó un puñetazo. Los ojos de Jaune se abrieron en estado de shock, solo para que el brazo de Gan atravesara su cráneo y emergiera por el otro lado, su puño se solidificó justo antes del contacto con el casco de Vader. Sonó un fuerte crujido y Jaune sintió que Vader se soltaba. Inmediatamente, Jaune se dio la vuelta y golpeó a Vader con su escudo, tirándolo hacia atrás. ¿Estás bien?, preguntó Gan mientras Jaune se revisaba. Al ver que estaba ileso, le dirigió una sonrisa, pero su expresión se tornó seria. «No vuelvas a hacer eso nunca más, por favor», dijo, y Gan asintió tímidamente. «Sí, lo siento por eso». Jaune no tuvo la oportunidad de responder antes de que Vader se pusiera de pie temblorosamente.
Su máscara estaba notablemente rota, con una lente ahora completamente destrozada y exponiendo la piel pálida debajo. Un solo ojo amarillo los miró en su lugar, y su respiración ahora era notablemente más trabajosa. Sin decir una palabra, todos los héroes cargaron hacia el Lord Sith. Intentó detener su avance con la fuerza, pero Raven simplemente lo hizo a un lado. Luego formó cadenas psíquicas que se ataron alrededor de los brazos de Vader, impidiéndole detener la carga salvaje de Yang y el puñetazo en la cabeza. Kyborg la siguió con un sólido puñetazo en la mandíbula, luego dio un paso atrás cuando Beast Boy, ahora un rinoceronte, cargó contra Vader directamente contra una pared. Cuando el Lord Sith comenzó a deslizarse hacia abajo, Beast Boy rápidamente se transformó en un gorila y lo golpeó varias veces con sus fuertes puños, lo que Nora siguió haciendo caer a Magnil sobre el pecho de Vader. Se escuchó un fuerte crujido y Pirra aprovechó la oportunidad para arrojar a Milo a su brazo. Vader rugió de dolor y luego los arrojó hacia atrás con una ola de poder. Como uno de los pocos luchadores lo suficientemente lejos como para mantenerse en pie, Jaune se abalanzó con un grito desesperado y su espada recuperada en alto para derribar al Sith antes de que pudiera recuperarse. Rompiendo las cadenas de su cuerpo, Vader enfrentó a Jaune con odio absoluto y levantó la mano hacia el caballero blanco. «Ten cuidado de no atragantarte con tus convicciones», declaró Vader. Jaune sintió que se le cerraba la garganta y se puso de rodillas al notar que le costaba mucho respirar. Fue entonces cuando Weiss creó una serie de glifos alrededor de su enemigo y rebotó sobre ellos, cortando el cuerpo de Vader con cada pasada. Ren, disparando sus pistolas mientras corría hacia el distraído Vader, saltó alto y le dio una sólida patada en la cabeza a Vader, destrozando lo que quedaba de su casco y liberando a Jaune de su agarre. Jaune cayó al suelo y comenzó a jadear al sentir que el aire volvía a entrar en sus pulmones, su rostro se enrojeció notablemente cuando Pirra se apresuró a ver cómo estaba su compañero. «No, pensé en eso, bien, ¿verdad?», tosió, y Pirra asintió. Jaune se puso de pie y observó cómo sus amigos acababan con Darth Vader. Blake le envolvió el lazo alrededor del cuello y lo mantuvo en su lugar con Jan en un extremo, mientras Ren y Nora tiraban del otro en una extraña forma de tira y afloja. Al mismo tiempo, Weiss le sujetó los brazos y las piernas con glifos, sujetándolo firmemente en su lugar. Raven, Starfire y Kyborg aumentaron sus ataques y apuntaron hacia su cabeza. Vader pareció darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder y abrió los ojos como platos. «¡No!», gritó dramáticamente cuando los tres ataques hicieron contacto y envolvieron por completo su cuerpo. Cuando el trío finalmente terminó, todo lo que quedó de Vader fue un retorcidorio de carne llena de cicatrices y cables que emitían chispas que rápidamente desaparecieron. La habitación se sumió en el silencio, roto solo por los sonidos de una respiración agitada. Los remanentes podían sentir que su aura curaba sus heridas, pero cada movimiento aún los hacía estremecerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Kyborg sonrió con suficiencia y asintió. «¡Buh!». Ruby giró alrededor de Control Freak en una nube de pétalos de rosa, evitando su sable de luz de doble hoja. A pesar de su gran estatura, el villano demostró ser sorprendentemente ágil. Su manejo de la espada era más parecido a un baile, haciendo girar su sable de luz en un abanico deslumbrante de rayos carmesí y zumbidos distintivos para alejar a la cazadora. «¡Rápido!», gritó Ruby mientras disparaba una bala de goma hacia Control Freak, quien saltó hacia un lado cuando se dio cuenta de que ella le apuntaba. «Esa espada láser es increíble». «Gracias», respondió Control Freak con sinceridad mientras apuntaba su control remoto a una pila de escombros cercana. Los escombros se agitaron y se fusionaron formando un golem gigante, y Ruby no pudo evitar maravillarse ante el espectáculo. «Eso es así, Ruby se agachó cuando el golem le lanzó un puñetazo. Se alejó rápidamente hacia una pasarela para ganar distancia, cambió a rondas explosivas y comenzó a disparar al golem. Los disparos destruyeron partes significativas de su cuerpo, solo para que otro clic del control remoto de Control Freak reparara el daño. Ruby lo miró con el ceño fruncido desde arriba, sabiendo que la única forma de detenerlo era eliminarlo del juego. «Espero que esto funcione», murmuró Ruby mientras cargaba una bala personalizada en Crescent Rose, apuntaba al centro de la masa del golem y disparaba. La bala se abrió paso hasta el centro antes de explotar violentamente, haciendo que volaran pedazos de escombros por todas partes y obligando a Control Freak a esconderse detrás de un pilar derrumbado para protegerse. «Sí, lo logró», aplaudió Ruby. Cuando finalmente la lluvia de escombros cesó, asomó la cabeza desde detrás de su escondite y se maravilló al ver la destrucción que tenía ante sí.
Mierda, ¿qué clase de ronda fue esa? Preguntó. Es un explosivo muy potente, respondió Ruby con una sonrisa burlona, pero vio a Control Freak apuntar su control remoto una vez más. No estaba dispuesta a entretenerse con otra creación suya, así que rápidamente metió una bala en la recámara y disparó al objeto, rompiéndolo en miles de pedazos. ¡No! Gritó Control Freak mientras se agarraba la mano con dolor. El control remoto chispeó erráticamente y, a su alrededor, Ruby vio que sus construcciones colapsaban y desaparecían. Se quedó mirando abatido por la ventana mientras Ruby saltaba para acercarse a él, viendo que todas sus creaciones desaparecían una tras otra, antes de darse la vuelta bruscamente para blandir su sable de luz contra el segador. Ella lo esquivó hábilmente, enganchando su espada alrededor de la empuñadura y arrancándosela de las manos, desactivándola al mismo tiempo. Luego, Ruby pateó al villano en el estómago, sujetándolo y apuntándole con su arma. «Ríndete, por favor», le pidió educadamente. Control Freak la miró con enojo por un momento, antes de finalmente suspirar y asentir con la cabeza. Ruby asintió, luego sacó un par de esposas de su bolsa del cinturón y esposó al hombre a un poste cercano. Fue solo entonces que Ruby se permitió una oportunidad de suspirar aliviada, feliz de que todo hubiera terminado. «Oye», preguntó de repente Control Freak, atrayendo la atención de Ruby hacia él. «Tengo que preguntar, pero, ¿es cierto que ustedes 8 son los nuevos extraterrestres que estaban en Metrópolis?» Ruby pareció desconcertada por un momento ante la pregunta antes de asentir. «Sí, lo somos. Nos estábamos quedando con los titanes cuando tú, ya sabes, hiciste lo tuyo». «Qué mala suerte la mía», se rió para sí mismo el monstruo del control. «Es la primera vez en años que pierdo el control y me toca enfrentarme a los nuevos aprendices de la liga. Poético, supongo». ¿Qué lo delató? «Los he estado siguiendo en los foros de mensajes», respondió con claridad. «Incluso he llegado a teorizar que las personas que ayudaron a traer a Scarecrow eran uno de ellos, pero no fue hasta que comencé a verlos pelear que até cabos». Tarareó Ruby para sí misma antes de volver a mirar el estudio. Podía oír las sirenas de la policía acercándose a ellas, pero permaneció donde estaba. Luego miró el control remoto destrozado y una pregunta le vino a la mente. ¿Puedo preguntarte algo? Parece que tengo que estar en otro lugar. Control Freak miró fijamente a Ruby antes de suspirar y asentir. ¿Por qué lo hiciste? Ante la pregunta de Ruby, Control Freak pareció sorprendido antes de fruncir el ceño. «Ese idiota que tú y tu amiga rubia liberaron antes de la pelea canceló mi programa favorito». «No pude». «No estás respondiendo a mi pregunta», lo interrumpió Ruby, mirándolo fijamente. «Quiero decir, ¿por qué hiciste esto? Todo esto. Creaste algo asombroso, diste vida a todas estas criaturas y creaciones fantásticas, y elegiste usarlo así. ¿Por qué?» Control Freak miró a Ruby por un momento antes de responder con una sonrisa. «Bueno, como le dije a los titanes hace años, ser un villano es más genial. Mucho más interesante que ser un héroe aburrido». «Lo entiendo, pero hay muchas otras formas mejores de usar esa cosa», dijo Ruby, abriendo los brazos antes de sentarse. «¿Quieres saber cuál fue mi principal pensamiento durante toda esta experiencia?» «Déjame adivinar. Terror, desesperación, pánico, ira», declaró Control Freak, solo para que Ruby negara con la cabeza. «No. Se trataba de lo mucho que me estaba divirtiendo», Ruby sonrió alegremente, para gran sorpresa de Control Freak. «Me lo estaba pasando genial luchando contra todos esos villanos de las películas. Claro, algunos se pusieron un poco peludos, pero no era nada que mis amigos y yo no pudiéramos manejar». «¿Te divertiste?», preguntó Control Freak en voz baja y Ruby asintió con entusiasmo. «Mucho. Si me preguntas, ese es un uso mucho mejor de tu control remoto que atacar a ejecutivos de estudio engreídos», agregó Ruby. «Quieres que la gente comparta el amor que sientes por estos personajes, ¿verdad? Entonces muéstrales qué es lo que te hace amarlos con tus controles remotos. Dales vida y permite que la gente viva sus mundos favoritos, tus mundos favoritos. Estos personajes deberían traer alegría y emoción a la vida de las personas, no miedo. Diablos, si quisieras, incluso podrías ser el villano de todo. Convertirlo en el mejor programa de la Tierra. ¿No suena mejor que recibir una paliza?» Control Freak la miró fijamente por un momento, pensando en el tema. «Vaya. Puedo decir honestamente que nunca lo había visto así. En retrospectiva, parece obvio, ahora que lo pienso». Ruby sonrió ante su respuesta, pero se quedó mirando un pedazo de escombros rotos.
Control Freak dirigió su atención hacia donde ella estaba mirando y luego suspiró. ¿Aún así voy a ir a la cárcel, no? ¿O sí? Momentos después, Ruby desapareció en un destello violeta, dejando solo a Control Freak. Los agentes de policía entraron pronto en la habitación en la que se encontraba y arrestaron al villano mientras leían sus derechos. Control Freak escuchó aturdido, ya que había memorizado el discurso de memoria, pero no dijo nada. En cambio, prefirió pensar en el futuro y en lo que iba a hacer a continuación. Cuando Ruby, JNPR y los titanes regresaron a la Torre de los Titanes, todos estaban completamente exhaustos. Una nube de sudor y olor corporal los rodeaba y no podían entrar a las duchas lo suficientemente rápido. Cuando todos terminaron, ninguno estaba dispuesto a hacer nada más durante el resto del día, por lo que los adolescentes se contentaron con holgazanear en la sala de estar. Entonces, comenzó Weiss, mientras sostenía una taza de té caliente, más allá de lo inútil que parecía todo aquello, no puedo evitar admitir que fue bastante divertido. Lo mismo digo, repitió Garfield. Bueno, para ser sincero, la mayoría de nuestras peleas con Control Freak son bastante divertidas. Creo que molesta es la palabra correcta, intervino Raven mientras leía un libro junto a Blake. El fauno asintió mientras pasaba a la siguiente página de su libro, solo para detenerse cuando sus oídos escucharon el sonido sordo de las canciones de Disney que emitían desde las habitaciones de Mgan, junto con Jaune, Nora, Pirra y Ruby cantando junto con el marciano. Todo estaba en paz, y aunque solo durara un momento, era todo lo que Blake podía haber pedido. Por cierto, Jan, ¿cómo disfrutaste tu tiempo como damisela en apuros? Oh, que te jodan, Schme. Ese momento de paz fue interrumpido por los sonidos de risas estruendosas de todas las partes que estaban al alcance del oído, pero a pesar de sí misma, Blake no pudo evitar sonreír.